Buen día chicos, nos encontramos en un capítulo más y esta vez tenemos la secuencia del anterior capítulo y también vamos a hablar de los determinantes, pero lo hemos titulado como los determinantes 2, ya que nos faltó en el anterior capítulo hablar de uno de ellos, ¿sí? Y así que vamos a continuar en este. Que nada, empezamos. ¿En cuál imagen se percibe que se conoce a la mencionada vecina? Ayer te buscaba una vecina. ¿Cuál vecina? Hoy vino a buscarte la vecina. ¿Y para qué me buscaba? La diferencia es en cuál imagen se percibe que se conoce a la mencionada vecina. ¿La primera o la segunda? En la segunda, ¿correcto? Efectivamente, en la segunda imagen, pues el niño sabe a qué vecino se refiere. Y por ello dice, ¿y para qué me buscaba? A diferencia que en la primera, ¿no? ¿Cuál vecina? El artículo. Es un determinante que se ubica antes del sustantivo. Ojo con ese detalle. Anuncia la presencia del sustantivo o palabra que se comporta como tal, que puede ser un verbo o adjetivo sustantivado. Recuerda que tiene esta disposición el adjetivo de convertir a palabras que en origen no son sustantivos, como lo que sucedería con un verbo o con un adjetivo, ¿no? Y gracias a este pues los va a convertir en sustantivos. Funciona como modificador directo del sustantivo. Unos niños, las niñas, el despertador, unas tortugas. Tenemos unos masculino igualmente, ¿no? Que el sustantivo, femenino igualmente que el sustantivo. Entonces tiene que concordar en género y en número, ¿sí? No hay que olvidarnos con el sustantivo, porque es un modificador, ¿no? Y estos son dependientes, estos van a hablar del sustantivo, por lo tanto, tienen que coincidir en ese sentido. ¿Cómo se clasifican los artículos? Vamos a clasificarlos en definidos, que vamos a mencionar a estos que van a presentar al sustantivo previamente conocidos por los hablantes, ¿sí? Los definidos, entonces, va a presentar a sustantivos conocidos por los hablantes. Por ejemplo, las formas del artículo definido son estas, ¿no? Tenemos el en masculino singular, los en masculino plural, la en femenino singular, las en femenino plural y nuestro artículo neutro que viene a ser lo. Por ejemplo, el auto de mi papá. Es algo conocido por que está hablando. Los gatitos son lindos. También es algo conocido. Lo bello del día. Acá tenemos cuando este artículo, por ejemplo, está sustantivando, ¿no? Recuerda que en origen bello es un adjetivo, pero al estar precisado ya lo está sustantivando. Las palomas, ¿eh? Entonces, los definidos presentan aquellos sustantivos conocidos por los hablantes. Y es más, es lo clásico, ¿no? Es lo que en mente tenías guardado como artículo. Ojo con algunos detalles acá. El artículo definido puede ubicarse también antes de las formas que, cual y de. Por ejemplo, los que más saben triunfan. ¿Bien? El de ayer fue excelente. Eran mis alumnos a los cuales aprobé. ¿Sí? Tiene esta particularidad, entonces lo vamos a ubicar también antes de qué, cuál y de. Contrarios a esto, los artículos indefinidos, y estos sí van a presentar al sustantivo, pero a este sustantivo desconocido, impreciso, tanto para el oyente como para el hablante.
¿sí? Y sus formas son un, unos, una y unas, ¿sí? Ojo acá con un, no vayamos a confundir con los indefinidos, ¿sí? Unos peces lindos. Está mencionando algo impreciso, desconocido. Te busca un vecino, igualmente, no sabemos quién. No está acá en función de la cantidad, sino del desconocimiento de este sustantivo, ¿correcto? He visto unas casas. ¿Cuáles serán esas? Y por último tenemos las contracciones. ¿Cómo así? Cuando el artículo el va precedido de la preposición de o a. Formas nuevas, ¿no? Forman estas nuevas palabras conocidas como contracciones, ¿sí? Porque se fusionó a más el y obtuvimos al, primer contracto, de más el, obtuvimos del, ¿sí? Al se forma al unir, como les vuelvo a repetir, ¿no? La preposición a más el artículo el. En vez de decir vamos a el Perú, vamos a decir vamos al Perú. Entonces son contracciones necesarias, ¿verdad? Igualmente, de es una preposición y el artículo el, ¿no? Se fusionan. Proviene del sur de Chile. Proviene del sur de Chile, que sería lo adecuado, lo usual, ¿sí? Para evitar estos sonidos engorrosos, ¿no? Repetitivos. Debemos tener cuidado, a ver, ojo acá. No hay contracción entre la preposición a o de más el artículo. Si este forma parte de un nombre propio, como por ejemplo, no podemos contraer iremos a vivir al Agustino, porque el nombre es el Agustino. Entonces ahí sí se respeta. Igualmente, mi padre regresó del Cairo. No puedo decir porque parte del nombre de este lugar no solo es Cairo, sino es el Cairo. Otra normativa importante del artículo, para evitar la cacofonía, justamente de este sonido repetitivo que te hablaba, ¿no? El artículo femenino la y una toma la forma del masculino el y un, cuando el sustantivo comienza con a tónica. Por ejemplo, ¿no? No puedo decir la ánima, no puedo decir la águila o la ánfora, ¿no? Necesito reemplazar. Entonces, eso no hace que deje de ser un sustantivo, en este caso un sustantivo en femenino, no, sino para evitar este sonido repetitivo, es decir, la cacofonía, es que vamos a reemplazar por él, ¿sí? El ánima, el águila, el ánfora. Y excepción de este caso es la H. Ante apellidos de mujeres famosas o para referirse a los miembros de una familia. Por ejemplo, ¿no? La Bachelet, los Pérez, los Rodríguez, es válido, es aceptable en los apellidos, ¿no? Como les digo, en mujeres famosas como miembros de una familia. Pero ojo, no en nombres propios, como son de personas. No podemos poner y decir la Joyce, por ejemplo, ¿no? El Miguel, no. Es válido para estas situaciones como estamos mencionando. En los topónimos de continentes se suele optar por la variante de el o un y no la o una. Por ejemplo, ¿no? El África negra, en vez de decir la África negra, ¿no? No confundan los artículos con los pronombres. Ojo ahí también, ¿sí? Recuerda que estos modifican al sustantivo, por lo tanto el sustantivo no puede faltar acá, ¿no? Si nos fijamos, dice, ¿conoces la ciudad? Tenemos que la ahí actúa como artículo. ¿Por qué? Porque está modificando a ciudad, que es el sustantivo. En cambio, no la conozco. Tengo que la ahí no está modificando a un sustantivo, porque conozco es verbo. Entonces ahí está actuando como pronombre.
¿sí? Igualmente, ¿has visto unos aretes por aquí? Creo que vi unos en la mesa. Tenemos que en el primer caso, en la pregunta, unos está modificando aretes. Entonces es un artículo. En cambio, unos en la respuesta, no. ¿Sí? Está haciendo alusión a un sustantivo. Por lo tanto, está actuando como pronombre. Muy bien. Encierre los artículos de las siguientes oraciones. Lo único que necesito es tu ayuda para resolver el caso. A ver, tenemos lo, que está acompañando, modificando a único, ¿correcto? Tenemos el, que está modificando a caso. Tenemos la, que modifica cereza. Otro artículo, que modifica decoración. Tenemos otro determinante, que en este caso la también, que modifica casaca. Tenemos otra vez, ¿verdad?, que modifica orquesta. Un, que modifica a vocalista. Tenemos unos, que modifica vecinos. ¿Sí? Indique si es correcto o incorrecto el uso del artículo. A ver, digo, el Vizcarra. ¿Será correcto? Incorrecto. Recuerda que hemos dicho para apellidos femeninos o para referirnos a integrantes de dicha familia, ¿correcto? En otro caso, no. Los García, ahí sí, nos estamos refiriendo a integrantes de esa familia. El Canadá, correcto, para referirnos en cuanto a lugares, ¿no? Topónimo. El Cairo, correcto. El Perú, también correcto. El Salvador, igualmente. El Napoleón, incorrecto, nombre propio, no podemos ponerle el artículo. La España antigua, correcto. Las Tres Marías, correcto. La María, incorrecto, nombre propio, no podemos poner este determinante. Vino del Brasil, correcto, está viendo ahí necesariamente la contracción, ¿verdad? Vino de El Callao, incorrecto, el nombre solamente es Callao de ese distrito, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe aceptar ahí la contracción. Vino de El Cairo, correcto, porque ahí sí él es parte del nombre propio de Cairo. Los observé muy inquietos por los corredores. En la oración anterior hay, analicemos. Recuerden que estos artículos deben modificar al sustantivo. Por lo tanto, yo te recomiendo identificar tus sustantivos. ¿Sí? Tenemos el primer sustantivo ahí, que sería el único en la oración, es corredores, ¿verdad? Por lo tanto sería los, pero los segundo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el primero? El primero no está acompañando un sustantivo. Tenemos después de un verbo, por lo tanto ahí los está actuando como pronombre. Por lo tanto tiene un artículo. En la B, esa tarde Rosa colocó el bonsái sobre la baranda de la terraza para que recibiera el agua de la lluvia. A ver, esa tarde Rosa colocó el bonsái, sobre la baranda, de la terraza, para que recibiera el agua de la lluvia. 5 artículos. Oración con más de un artículo. A ver, analicemos oración por oración. Lo peor del desastre ya pasó. Lo peor del desastre ya pasó. Tenemos lo, el neutro, del, tenemos nuestro contracto, ¿no?, que sería 2. Lo único, 1. Lo miras. Miras es un verbo, no sería artículo. Le hablas, otro verbo, ¿no? No hay nada ahí. Hablaremos de todo lo que nos molesta. Lo que acompaña ¿qué? Solo uno. Entonces sería la alternativa A, ¿verdad? Tenemos ahí 2. Así es. Bien, ahí está. Relacionamos.
Neutro, a ver. El autor dejó su creación. Por la tarde nos veremos. Lo interesante está en ti y los comensales ya se fueron. Tenemos ahí está nuestro neutro que justamente cumple esta función de sustantivar, porque tenemos interesante que en origen sería adjetivo, pero gracias a este lo sustantivó. Masculino plural, tenemos los, ¿verdad? Femenino singular, la tarde. Y finalmente masculino singular, él. Que por cierto estos son los definidos. Coloque el artículo definido adecuado. Ahí está. Acá vamos a recordarlos. El, los, la, las y lo. La H, la excepción. ¿Te acuerdas? El hacha. El avestruz. El azúcar. El ánfora. El calor. Las artes. El andén. La sartén. El caparazón. La alma mater. El alma, el us, el arte, lo ajeno. Verdadero o falso. La contracción es la unión de un artículo con una preposición, verdadero. El artículo es considerado como un determinante, verdadero. El artículo neutro puede estar en singular y plural, falso. Neutro. Al ser neutro, no precisa estos accidentes gramaticales. Los artículos presentan a los sustantivos, verdadero. Siguiente. Coloque A debajo de cada palabra subrayada si es artículo o P si es pronombre. ¿Correcto? Muy bien. Consigue los permisos antes de que los vendan. Tenemos primero los que están haciendo permiso, por lo tanto está haciendo de artículo. En cambio el otro tenemos un verbo, por lo tanto hace de pronombre. ¿Acaso no los ves? Pronombre. Ellos son los vecinos. Artículo. Los espero hasta las 7. Los. Pronombre. Las 7. Artículo. Después ustedes se las arreglan solos. Las arreglan. Pronombre. La esperé. Pronombre. Toda la tarde. Artículo. Lo bueno de José es su buen gusto. Lo sé. Lo bueno. Artículo. Lo sé. Pronombre. Toma todo lo prometido. Yo lo pagaré. Lo prometido. Artículo. Lo pagaré. Pronombre. La alegría de tu prima resultó más pegajosa que la mía. La alegría. Artículo. La mía. También artículo. Lo disfrutado nadie me lo quita. Lo, artículo. Lo quita. Pronombre. Lo curioso del caso es que lo dijo sin pensarlo. Lo, artículo. Lo dijo, pronombre. Recuerda, generalmente cuando actúa como pronombre es cuando acompaña a un verbo. Conjugado, por cierto. Lo de tu padre aún no se lo digo. De, lo de, artículo, recuerda, acompaña qué, a cuál, ¿verdad? Lo digo, no porque digo es un verbo, sería un pronombre. 8. En lo aplastó la vaca Filomena, el artículo con su respectivo sustantivo está en ¿lo aplastó? No. La vaca sí, ¿verdad? Entonces tenemos un femenino singular. Relaciona y marque la opción correcta. La vi muy impaciente en las primeras horas. Las, que acompaña a horas. La niña dejó la taza en la mesa. Tengo la, que acompaña niña, otra vez la, que acompaña taza, y la, que acompaña mesa. El gorgojo baila sobre el saco de arroz. El, que acompaña gorgojo, y el, que acompaña saco. ¿Sí? Entonces, encontramos la relación 1A, 2C y 3B. Muy bien, chicos.
hemos terminado y esperando una vez más que haya sido de total interés. E invitándote a revisar y escuchar este tutorial las veces que tú consideres necesario y a seguir practicando. Nos vemos en una próxima oportunidad.